Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera A esta hora de la mañana. Y saludamos al señor economista Leonardo Orlando, él es el director nacional de rentas internas, el hombre de las recaudaciones. El SRI es una dependencia que tiene el encargo de recaudar, es decir, de ejecutar las disposiciones, la normativa, el cumplimiento de la ley de régimen monetario, su código, sus reglamentos, y de eso pues se trata. Y se trata de, primero, agradecerle, economista, su presencia aquí en Huancavelica y consultarle. A ver, el año 2017 prácticamente con las expectativas y metas que se creó el SRI, está cumpliendo y a lo mejor se cumple la meta y un poquito más, como decimos los ecuatorianos. ¿Qué proyecta para el año 2018? Porque estamos 18 y en 12 días más, 13 días más, ya tiene que presentarse este documento denominado Proforma Presupuestaria para el periodo 2018 a la Asamblea Nacional. Y ustedes deben de estar trabajando, o por lo menos ya tener algún borrador, de lo que sería pues serían las metas de recaudaciones para el año 2018, teniendo en cuenta que aún no logramos partir hacia la reactivación económica, porque de alguna manera pues nos faltan algunos elementos, algunos factores a decir de los gremios de la producción acá en el Ecuador. Bienvenido, economista, usted. Muy buenos días, estimado Clever, estimado Lenín, y a todos los ecuatorianos que nos escuchan a través de la señal de Radio Huancavelica. En efecto, estamos por cerrar ya el año, estamos pendientes del mes de octubre, es un mes importante para la recaudación, ya que recordemos que fue el primer mes de crecimiento después de 18 meses de crecimiento de la recaudación. El octubre del 2016 implicó el primer mes de recuperación, ya con crecimiento de la recaudación después de año y medio de una caída, y que sobre todo en el primer semestre del año 2016 probablemente fue la más marcada de la última década. En ese contexto esperamos tener un crecimiento. Estamos creciendo al 10.4% de enero a septiembre del 2017 con respecto al mismo periodo. Esperamos cerrar también un buen mes de octubre y alcanzar o aproximarnos a la meta de más de 13.175 millones de dólares ya de ingresos netos, descontado todo lo que son las devoluciones, hasta finalización de año, que fue el compromiso que asumimos con el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que nuestra proyección inicial no llegaba a los 13.000 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas, por el mes de julio, antes de cerrar la Proforma en 2017, nos pidió la confirmación si con todos los planes de acción que estaba realizando el Servicio de Rentas Internas podría generar al menos 200 millones de dólares adicionales, y nos comprometimos a aquello. Vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar a ese desafío, y el próximo año ya tenemos las primeras proyecciones. Antes de tener la certeza del proyecto de reforma tributaria, teníamos previsto un escenario que bordeaba los 13.400 millones de dólares para el 2018. Consideramos que con la reforma, que podría generar 200 millones de dólares netos, para el año 2018 podríamos llegar a 13.600 millones de dólares. Eso lo vamos a cerrar en el transcurso de la presente semana, y el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá unos días más, y ustedes conocerán, como siempre, conocerán de fuente directa al final en cuánto cerró la Proforma y por cada uno de los impuestos, siendo los principales el impuesto al valor agregado, que refleja sobre todo la tendencia de la actividad económica, es el impuesto que más recoge
las previsiones de crecimiento de la actividad económica, que también lo está cerrando eso el Banco Central para el año 2018, y el impuesto a la renta, que es el segundo impuesto en mayor aporte a la recaudación nacional. 7:13. El oyente de Huancavilca se preguntará, bueno, dice el director general de Rentas Internas, el economista Orlando, que 200 millones de dólares le va a ingresar o va a sumar al total de recaudaciones. Pero el ministro de Finanzas dice que son 1.600. ¿Por qué vía ingresarían los 1.400 que faltan, de acuerdo a las informaciones que diera el economista profesor Carlos de la Torre? Muy bien, Clever. 200 millones, como decíamos, ingresos netos, se van a generar alrededor de 400 millones de dólares con el incremento de los 3 puntos, con una reforma en el impuesto a las personas naturales de mayores ingresos, a quienes tienen ingresos mayores a $3.000 mensuales, específicamente con la revisión o restitución del gravamen al 13º a aquellas personas que tienen 10 salarios básicos o más de ingresos sobre el excedente, es decir, que son muy pocos los ecuatorianos que reciben ese ingreso. Para que usted tenga contexto, el 1% de la población de mayores ingresos tiene ingresos a partir de $3.900. Ese es el nivel de concentración que tenemos en el ingreso en el Ecuador. El 14% del ingreso está concentrado en el 1% de la población de mayores ingresos y que recibe ingresos superiores a $3.900. La inmensa mayoría de ecuatorianos no debe pagar el impuesto a la renta por las franjas exentas del mismo y por la aplicación de los gastos personales. En ese contexto se ha previsto también que 339 millones de dólares se generen alrededor del impuesto a la renta, algún ajuste aparte de los 3 puntos en medidas antielusión, y 75 millones, entre 75 y 80 millones en personas naturales. Eso nos da un valor aproximado de 414 millones de dólares, y en beneficios tributarios, la devolución del anticipo del impuesto a la renta, la devolución del impuesto a la salida de divisas a los exportadores, y el kit de microempresarios, beneficios para los microempresarios en el orden de los 52 millones de dólares, nos da el total de beneficios de 212 millones, es decir, estamos hablando, si le restamos a los 414 millones, de que algo más de 200 millones de dólares sería el efecto anual de la reforma. No todo se recaudaría en el 2018, una parte se recaudaría en el 2018 y otra parte en el 2019, porque ustedes saben que la liquidación definitiva del impuesto a la renta se lo hace en marzo y abril del año siguiente al de la generación del impuesto. El siguiente rubro y el más importante son 900 millones de dólares netos que se estima por la tasa de servicio por control aduanero y aranceles mixtos. Aproximadamente está repartido en proporciones similares esos 900 millones, la tasa de servicio por control aduanero. Esto es para orientar el control hacia el riesgo en el proceso de desaduanización, cruzar información tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y obviamente los aranceles mixtos que dentro del techo de la OMC, el techo consolidado que se denomina de la OMC, es decir, en algún producto que se puede llegar de acuerdo a las definiciones conjuntas con la OMC. Si está en 15% ese límite y se está utilizando en el Ecuador el 10%, significaría llegar a ese límite del 15%. A manera de ejemplo, le digo, no con un producto en particular, esos aranceles más la tasa de control aduanera generarían 900 millones de dólares. Y nos hemos comprometido con el Servicio Nacional de Aduanas a establecer un trabajo de coordinación conjunta para optimizar la recaudación de los impuestos que recaudamos en coordinación, como son el IVA y el ICE de los productos importados, así como la disminución del contrabando, la evasión fiscal, en alrededor de 500 millones de dólares adicionales, que en algunos casos va a ser adelanto de la recaudación y no va a tener un efecto permanente. De esos 500 millones, al menos 200 millones serían por una sola vez, o sea, es decir, el efecto de estas medidas, si se mantienen en el tiempo, sería de alrededor de 1.400 millones de dólares anuales, pero con unos mecanismos
de adelanto de la recaudación, optimización en el tema de juicios, que serían por una sola vez, podríamos generar unos 200 millones adicionales de esos 500 que completarían el rubro de 1.600 millones al que se refirió el ministro de Economía y Finanzas. Aquí ya también está descontado al menos 100 millones de dólares que se daría como un mecanismo de compensación, de incentivo al sector exportador, similar al drawback de 100 millones de dólares, el cual podría subir al año 2019 en unos 100 millones de dólares adicionales. Todo dependerá de las condiciones fiscales, económicas, que permitan profundizar en los incentivos principalmente al sector exportador. 18 minutos, y esta cortita porque me la hizo Gascal, la pregunta. Este impuesto a la renta que deben pagar por el 13º sueldo, cuando ha sido pagado cada mes ese 13º sueldo, ¿cómo sería el descuento? No, en el caso de las personas naturales en relación de dependencia, que son las que reciben la 13ª remuneración, sus empleadores ya conocen el mecanismo, se proyecta el ingreso anual, a la fecha, hasta el 2017, están excluyendo el 13º. Pero el 13ª remuneración tiene una fórmula de cálculo muy sencilla, que es la 12ª parte de la remuneración anual. Entonces es un sueldo equivalente al que se recibe mensualmente, sino que ya no se recibe con descuentos, no es materia grabada de aporte a la seguridad social, así que se ingresa ese valor a la proyección y se calcula el impuesto. En ese contexto, el Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de todos los empleadores y de toda la ciudadanía mecanismos, calculadoras, para que puedan establecer la proyección sin ningún tipo de problema. Si ese 13º supera los 10 salarios básicos, que en este momento equivaldría a $3.750, el excedente se computaría dentro de la base de ingresos grabados. Esto básicamente, mi estimado Clever, va a tener efecto en aquellos 13º cuando hablamos de $10.000 en adelante. Alguien que gane $4.000, por ejemplo, de sueldo mensual, tenga el mismo ingreso por el 13º, pagaría por la fracción excedente, es decir, por $250. Ahí no va a tener un mayor impacto, pero en aquellas personas que tienen $10.000, $15.000 de salario, de sueldo, remuneración mensual, obviamente van a contribuir un poco más en función de su capacidad económica. Así que es una medida totalmente progresiva, justa y equitativa. Y teniendo en cuenta que esto pues no va a ser ahora, este año prácticamente, porque mientras se vaya a la asamblea y todo, creo que va a ser, este proyecto de ley enviado con el carácter de económico urgente. ¿Usted, Lenín? Sí, bueno, buenos días, economista Orlando. Yo quería consultarle sobre el proyecto de ley. ¿Ya está listo? ¿Ya se lo puede revisar? ¿Dónde lo podemos conseguir? Buenos días. Muy buenos días, estimado Lenín. Aún estamos cerrando los textos, esperamos tenerlos listos hasta el día de mañana. Ya obviamente una primera versión ya está entre los ministros del Frente Económico. Nosotros tenemos como práctica o política revisarlo con la Secretaría Jurídica de la Presidencia oportunamente, y con otras instancias gubernamentales en función de los temas que se abordan. Nosotros ya la parte tributaria hemos remitido una primera versión, estamos haciendo algunos ajustes que esperamos cerrarlos el día de hoy, y lo más probable es que hasta finales de esta semana, puede ser el día viernes o inicios de la siguiente, pudiendo ser el día lunes, se pueda remitir el proyecto de ley, y la recomendación y de lo que tenemos conocimiento es que sería remitido por la vía de lo económico urgente. Economista, yo sé que esto que le voy a preguntar no está tanto en el ámbito de su competencia, sino más bien del Servicio Nacional Aduanero, pero ¿en qué consiste? Usted lo debe tener claro. ¿Cómo se va a cobrar este asunto de los 10 centavos por unidad, de lo que habló el presidente de la República, pero solo dijo eso, y la verdad es que hay muchas dudas, muchas preguntas alrededor de este tema? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, básicamente, Lenín, como usted bien lo señala, esto es potestad, facultad de la Dirección General del SENAE, pero
funcionaría por una tasa en función de la unidad de medida más práctica y común, generalizada, que va a ser el peso en función de cada partida. Cada partida tiene un peso específico de importación, un volumen de importación en el año, y se va a hacer a nivel estadístico en función de ese peso del número de productos, dividiendo el peso total para el número de productos, y ahí la aduana tiene una especie de tabla de conversión con parámetros objetivos para que se liquide al final esos 10 centavos aplicando a la unidad de peso que sea establecida para cada partida. Eso va a ser parte de una resolución que tendrá que publicarse con su respectivo anexo en el registro oficial. Entiendo que ya está prácticamente lista y será publicada en los próximos días, y el Servicio Nacional de Aduana ha tenido acercamientos de los importadores para ajustar los sistemas. El propio Servicio Nacional de Aduanas tendrá que ajustar el sistema Equapass, y va a ser de amplio acceso y comprensión de todos los importadores y quienes están alrededor del proceso de liquidación de los impuestos, que los agentes afianzados de aduana. Así que vamos a estar todos y atentos una vez que se publique esta resolución a toda la información que proporcione el Servicio Nacional de Aduanas a través de conversatorios, boletines y también de su página web. Pero en principio, de lo que nos ha explicado dentro del Frente Económico el compañero, el economista Mauro Andino, va a ser por peso, pero tienen que hacer un análisis para cada tipo de partida. Es decir, en algunos casos será el equivalente a cada 100 gramos o cada 200 gramos. Eso va a ser en función de cada producto, y esperamos que eso esté listo en el transcurso de la presente semana para su aplicación en los próximos días. Una pregunta, economista. Los temas a los que hizo referencia el presidente Moreno hace una semana, ¿son todos los que van a estar en este proyecto de ley económica urgente? ¿O quizás se podría incluir algo más? Usted que lo ha revisado, al menos el borrador, cuéntenos. ¿Va a haber alguna sorpresa? Los temas trascendentes y de mayor impacto están anunciados, ¿no?, por el presidente Moreno y también por el Frente Económico. Estamos cerrando algunas definiciones que básicamente están orientándose a optimizar la recaudación respecto de las facultades para aplicar retenciones que tiene la administración tributaria, respecto del plazo que se otorga para ciertos procesos de despacho aduanero. Entonces son temas de optimización de la recaudación que permitirían adelantar la recaudación por una sola vez, pero que quizás, como le decía a Clever, podrían generar $200 millones adicionales de adelanto en la recaudación en el 2018, pero que va a tener un efecto de una sola vez, que no van a ser ingresos en adelante permanentes, y que permitirán, son figuras o medidas que permitirán optimizar la recaudación. Son temas que estamos puliendo y que le adelanto, no son de creación necesariamente de nuevos impuestos ni de incremento de tarifas, sino mecanismos o medidas anti-elusión y medidas que la administración tributaria, tanto aduanera como central, tienen facultad para optimizar los procesos de recaudación. Así que eso lo tendremos definido, no necesariamente tiene que ir a través de una reforma legal. Hay mecanismos que pueden establecerse mediante decreto o resoluciones. Todo eso se está puliendo y definiendo en la presente semana y oportunamente será informado al país. ¿Cómo llegaremos con el mayor nivel de detalle a esos 1.600 millones de dólares que son los que están proyectados para ya incorporarse dentro de la proforma del presupuesto general del Estado
que rige a partir del año 2018. Y quería consultarle también su criterio, economista Leonardo Orlando. Estamos en diálogo con Leonardo Orlando, el principal del Servicio de Rentas Internas cuando son las 7:27 de la mañana aquí en Radio Huancavilca. ¿Qué lectura le da usted a las críticas, algunas de ellas muy fuertes, que llegan desde el sector productivo? Y dentro de esa misma consulta, economista, si usted es tan gentil, quisiera que me comente si va a estar usted en esa reunión de hoy a las 11:30, cuando se presente el Acuerdo Nacional para la Producción y el Empleo en el Palacio de Gobierno. Comienzo contestando lo segundo. Estoy delegado por el señor presidente al Puerto Viejo, a los actos conmemorativos de los 197 años de independencia de Puerto Viejo, que de paso es mi ciudad. Entonces estamos acá en la provincia de Manabí. Estamos también invitados a la primera convención científica internacional de la Universidad Técnica de Manabí a las 11 de la mañana, y por eso va a ir uno de mis viceministros, va a ir al Acuerdo Nacional por el Empleo, y yo obviamente representaré al señor presidente en la sesión solemne que va a ser en horas de la tarde en Puerto Viejo. En este caso aprovecho la oportunidad, porque nos escuchan en Huancavilca a través de su señal y de su página web en todo el Ecuador y el mundo, de saludar a mi querido Cantón Puerto Viejo por sus 197 años de gesta libertaria, y obviamente después de un proceso tan difícil, tan doloroso como el del terremoto, Puerto Viejo se levanta con el sacrificio, el esfuerzo de sus hijos, con el respaldo del gobierno, de todos quienes hacemos la actividad económica, social, cultural de Puerto Viejo. Esperamos que siga por esa ruta del progreso y del desarrollo Puerto Viejo, capital de Manabí. Así que vamos a estar el día de hoy aquí, aprovechamos el despacho para saludarlo. Y también Clever es obviamente un manabita más, y recordará que los 18 de octubre son los días de recordación de Puerto Viejo, la capital de los manabitas. En la primera pregunta, la primera parte de su pregunta, efectivamente hemos escuchado algunas críticas. Mire, cuando se hace política pública, es importante escuchar antes y después, pero se deben de tomar decisiones. Estas decisiones creemos que son las más acertadas en el frente económico, en el gabinete de manera general. Debemos de plantearles los que son las mejores decisiones de política pública al señor presidente, quien obviamente luego de las valoraciones y consultas del caso las acoge o las modifica. Entonces, en este caso hubo todo un proceso de análisis, y nosotros identificamos que las medidas fiscales que se están tomando, tributarias y aduaneras, no generan un impacto en las grandes mayorías. Lo primero era descartar cualquier posibilidad de lo que se pueda denominar o asimilar a un paquetazo. En el tema de comercio exterior, precisamente en el tema de las tasas, en el tema de los aranceles, se está siendo muy selectivo sobre todo en el tema de aranceles. La tasa es una tasa generalizada, pero en el tema de aranceles está siendo muy selectivo en aquellos bienes que tienen repercusión en productos de alto consumo, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos, materias primas para la industria. Así que esperemos que las medidas estén implementadas. El Ecuador necesita tomar medidas respecto del sector externo, más allá de lo fiscal. Es importante establecer mecanismos de recaudación eficientes para combatir el contrabando, la defraudación aduanera, que es una forma injusta de competencia desleal que destruye producción y empleo, y los beneficiarios de estas medidas principalmente, todos tendrán algún tipo de beneficio, pero principalmente los productores nacionales y los exportadores y los microempresarios, micro y pequeña empresa en el Ecuador son los mayores generadores de empleo. No es cierto, obviamente, y las estadísticas las tenemos muy claras, y destacamos el impulso en el empleo de las grandes y medianas empresas, pero en el Ecuador, entre el empleo generado por las micro y pequeñas empresas y el autoempleo de los microemprendedores, de aquellas personas que no superan los 100.000 o los 300.000 dólares de ingresos anuales, es la gran mayoría, la inmensa mayoría de generación de empleo en relación de dependencia y de autoempleo. Así que en ellos estamos pensando de manera especial con los incentivos para aquellos contribuyentes que tienen ingresos anuales de hasta 300.000 dólares, que también son la mayoría de los contribuyentes. Apenas
un porcentaje minoritario que no supera el 2% del total de contribuyentes, supera los $300.000 de ingresos anuales. Economista Leonardo Orlando, le queremos agradecer por su tiempo, hacerles extensivas también nuestras felicitaciones para su ciudad natal, para Puerto Viejo, en sus fiestas. Y bueno, economista Clever Chica. Pues nada de whisky, nada de esa cosa. Ahí tiene que ser una buena caña manavita, mi estimado. Aparte que el whisky Leonardo. está caro, mucho impuesto. Claro. Un abrazo y felicitaciones a mi querido economista Leonardo Orlando, que lo disfrute, ¿ah? Muchas gracias, estimado Clever. Esperamos estar pronto en la radio Huancavilca en persona para informar también de cómo vamos cerrando el último trimestre del año en cuanto a los resultados de recaudación del Servicio de Rentas Internas. Un fuerte abrazo para usted, para Lenín, para todos quienes hacen Radio Huancavilca y para todos quienes nos escuchan a través de su señal, que es de amplia cobertura al nivel nacional y del mundo a través de los medios de Internet. Muchas gracias, Cleber. Huancavilca, la H grande de la información.